siguiente módulo, la verdad, quiero agradecer al doctor. Sí, doctor, pásale, por favor. Trata de un tema muy interesante, porque a veces pensamos que en México no se hacen ciertas cosas. Ya tuvimos una charla el año pasado en Amecadia, una virtual, que fue muy exitosa. Y bueno, vamos a hablar de algo que parece ciencia ficción, pero que es una realidad. En este caso vamos a ver qué es la medicina espacial. ¿Cuál es su realidad en México? ¿Existe? ¿Qué es eso de cardiología espacial? ¿Vamos a tratar los cardiólogos astronautas o no los vamos a tratar? Esas son unas preguntas. Y para esto tengo dos expertos y orgullosamente uno trabaja con nosotros, que es el doctor Marco Antonio Robles Rangel, quien nos va a hablar primero sobre cardiología espacial. Quienes no lo conocen, el doctor Marco Robles es un médico de base que está en la unidad coronaria del hospital. Es experto en ACLS, instructor de muchísimos médicos en todo el país, pero no solo eso. También, de forma muy grata, me enteré que entre sus cosas es un fan y un experto también en cardiología espacial. He estado hasta en la NASA. Marco, muy calladito lo tenéis, ido hasta la NASA a ver estos temas. Y lo va a acompañar, ni más nada menos, el doctor Raúl Carrillo Esper, doctor, quien actualmente es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, doctor. Y él es miembro de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces vamos a escucharlos, yo voy a estar aquí con ellos atentamente y Marco, que te ayuden a conectar tu computadora. Gracias. Listo. Bueno, voy a acercar un poco los micrófonos. Bueno, muy bien, pues muy buenas noches a todas, a todos. Héctor, muchas gracias por la presentación. Y bueno, efectivamente vamos a hablar de este tema poco conocido, ¿verdad? De hecho, hasta les puede surgir la duda si están en el Congreso adecuado o están en otro lado, pero sí, este es un congreso de cardiología. Y bueno, vamos a hablar de esto, de cardiología espacial. Y para este tema, pues bueno, voy a hablar aspectos globales, generales de este tema. Y posteriormente el doctor Raúl Carrillo Esper, que pues, es un honor tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchos de ustedes lo ubicarán por su intensa actividad académica, ¿no? Sus publicaciones, más de 400 artículos, más de 70 libros. Es un médico muy connotado y muy destacado, entonces, bueno, pues es un honor tenerlo y además, pues con el plus de que conoce sobre esto del tema espacial. Bien, entonces los vamos a sacar un poquito del ambiente que se desarrolla, ¿no? El cardiólogo clínico, el ecocardiografista, el cardiólogo intervencionista, el médico de urgencias en el área cardiovascular, el que vea el crítico cardiovascular, el cirujano cardiovascular. Vamos a sacarlos un poquito de su área que ya conocen, que ya entienden, en donde identifican los problemas, realizan el diagnóstico y el tratamiento cardiovascular y los vamos a llevar un poquito arriba, los vamos a llevar al espacio. ¿Qué pasa con el corazón ahí arriba? ¿Es lo mismo? ¿Trabaja igual? ¿Existen modificaciones? ¿Qué pasa? Bueno, entonces lo que vamos a analizar. La cardiología espacial no es nueva, está insertada en lo que es una especialidad ya bien consolidada, que es la medicina aeroespacial, que en Estados Unidos pues es una de las disciplinas que se tienen en diversas universidades. También a nivel militar, en varias escuelas militares tienen medicina aeroespacial. Hay libros de esto, hay asociaciones, y entonces, pues dentro de este contexto es que se inserta. En México, pues medicina aeroespacial solamente se cursa en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad.
¿no? Y esta medicina aeroespacial está enfocada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los diferentes padecimientos o circunstancias que se pueden presentar en el personal aeronáutico y también en personal que hace vuelos extremos, como es, por ejemplo, el espacio. Entonces, bueno, pues sí tenemos documentos, libros, revistas en relación a la cardiología espacial. Y esto está derivado de las investigaciones que se han hecho en el espacio exterior, naturalmente, a raíz de la denominada carrera espacial, que fue la pelea, la lucha hegemónica entre las dos grandes potencias del siglo pasado, lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, por demostrar la supremacía en el espacio exterior. Entonces, hubo varias misiones, estas que en esta diapositiva pueden ver ustedes las misiones insignia de lo que fue el programa ruso, Vostok, el Soyuz, las estaciones espaciales Salyut y Mir, y también las contribuciones de los norteamericanos con sus proyectos insignia, Mercurio, Gemini, el Apolo que llevó al hombre a la Luna, la Estación Espacial Skylab y el transbordador espacial. Hoy día vivimos una intensa actividad de vuelos tripulados en el mundo. Hay vuelos que despegan desde Rusia con las naves Soyuz, de los Estados Unidos de América con la Crew Dragon, de China con la Larga Marcha, y también hay despegues de industria privada que lleva turistas espaciales, ¿no? Tenemos a Virgin Galactic de Richard Branson, a Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo. Bueno, pues hay una gran cantidad ya de individuos, ¿no? Hombres, mujeres, que viajan ya al espacio en este contexto de turismo espacial. En este momento, en el momento que estamos dando esta plática, hay 10 seres humanos viviendo en el espacio de manera permanente. Hace unos días había 17, pero bueno, ya regresaron a Tierra algunos. Y ahora mismo tenemos 3 astronautas norteamericanos, 3 rusos y un astronauta de Emiratos Árabes en la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. Y también tenemos a 3 astronautas chinos o taikonautas, como se les conoce en el medio, en la Estación Espacial Tiangong. Entonces, pues hay gente que está allá arriba, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué situaciones viven? Y bueno, para entender esto tenemos que conocer lo que es la adaptación en microgravedad, que son los cambios anatómicos y fisiológicos que experimenta el cuerpo humano en un entorno en donde la fuerza de gravedad es imperceptible. Eso es un concepto interesante. Este ambiente está circunscrito hoy día a la órbita terrestre. En el pasado incluía el trayecto entre la Tierra y la Luna, como pueden ver ustedes ahí un módulo lunar de las misiones Apolo en la década de 1960 y en órbita lunar. Próximamente con los proyectos Artemisa 2, pues regresaremos a la Luna y experimentaremos microgravedad en trayecto interplanetario. La percepción de ausencia de gravedad se ha denominado ingravidez, gravedad cero o microgravedad, que ustedes pueden apreciar en esa imagen de un astronauta enfundado en su traje espacial, realizando actividad extravehicular, las famosas caminatas espaciales, sin ningún vínculo que lo una a su nave de origen. Y también pueden apreciar ustedes la microgravedad, pues en video, hay muchos videos, ¿no? Que muestran esta circunstancia, pero aquí lo pueden ver cómo los astronautas van de un lado a otro de la Estación Espacial Internacional con unos pequeños impulsos de sus brazos, de sus piernas, se van de un módulo a otro, hay un segmento ruso, hay un segmento americano, y bueno, con un esfuerzo mínimo, realmente no tienen que utilizar las extremidades inferiores, pues tienen este fenómeno de microgravedad o ingravidez o gravedad cero. Tenemos muchos cambios fisiológicos en microgravedad, cardiovascular, muscular, óseo, neurológico, hematológico, inmunológico, pulmonar, urológico, digestivo y también a nivel psicológico. Evidentemente no vamos a hablar de todos ellos, nos vamos a centrar en el aspecto cardiovascular, que es lo que nos ocupa. Evidentemente los astronautas son gente pues sana, con un corazón muy apto, una selección muy rigurosa, tanto académica como física, y entonces pues no se envían pacientes con insuficiencia cardíaca, ni patología valvular, ni isquémicos, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, se espera que este corazón responda a los retos que imperan en un ambiente tan agreste como es el espacio exterior y el llegar a él.
Entonces, bueno, cuando van al espacio existe una etapa que se llama preadaptación, que es antes del despegue, es un tiempo variable, habitualmente están horas así en esa posición que ustedes ven, que están en decúbito dorsal con las extremidades pélvicas flexionadas, los muslos en ángulo recto con el eje del tronco, las piernas apoyadas en posición horizontal. ¿Qué sucede con esto? Pues ya lo pueden ustedes inferir, hay una migración de líquidos de las regiones inferiores hacia las superiores del cuerpo, con esto se incrementa el retorno venoso, hay elevación de la presión venosa central y pues con esta situación se incrementa la precarga y por lo tanto el volumen sistólico y el gasto cardíaco. En astronautas que se les ha colocado catéteres intravasculares para medir justamente la presión venosa central, vemos cómo aquí en este caso en centímetros de agua, pues está entre 0, 5 cuando están en la habitación previa al vuelo y ya cuando están en el orbitador, en la nave espacial, pues esta ya se incrementa precisamente por este mecanismo que les comento. Esto recuerda mucho a la valoración de la precarga y respuesta cardiovascular, el aporte de volumen que realizamos nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ya viene el momento del despegue, ¿no? Viene un momento crítico que pone en una situación compleja al astronauta porque tiene que acelerarse, ¿no? Para que una nave espacial se ponga en órbita se necesita una gran velocidad. Tiene que ir a 28,000 kilómetros por hora, o lo que es equivalente a 7.7 kilómetros por segundo. Ahora, si queremos abandonar el planeta, queremos ir a la Luna, tenemos que ir más rápido, a 40,000 kilómetros por hora. La velocidad de escape de la Tierra es 11.1 kilómetros sobre segundo. Ahora, escapar de la Tierra implica pues un precio a pagar, que es incrementar la fuerza G, las fuerzas G, la fuerza de gravedad. La fuerza que nosotros tenemos ahorita es un G, pero en el despegue puede llegar hasta incluso 4 Gs. Y 4 Gs pues es una situación compleja porque puede incrementar el peso ahí del astronauta, o bueno, no es que incremente el peso real, sino que parece que se incrementa, ¿no? Y puede llegar a ser el triple, 280 kilos, ¿no? En este caso. Vean ustedes ahí un despegue del transbordador espacial norteamericano cuando todavía estaba operativo, y es un despegue donde se gastan 2 millones de combustible, no es gasolina, no es turbocina, es hidrógeno y oxígeno en estado líquido, justamente para poder llegar a la órbita terrestre. Entonces, bueno, pues ahí van los astronautas ascendiendo y van incrementándose las fuerzas G, 2 Gs, 3 Gs, 4 Gs. Entonces, bueno, pues obviamente hay un entrenamiento y una preparación para eso. Si a mí me suben a una nave y me llevan a eso, pues me desmayo, y si es que bien me va, ¿no? Y si es que no pasa algo más complejo. ¿Qué sucede? Que el corazón es rechazado hacia atrás y es comprimido sobre la columna vertebral, lo cual incrementa la poscarga del ventrículo derecho, incrementa también la poscarga del ventrículo izquierdo. Al incrementar la poscarga del ventrículo derecho hay aumento de la PVC, disminución del retorno venoso y disminución de la precarga. El incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, y esto disminuye la presión arterial. Hay taquicardia compensatoria para que esto se mantenga. Los astronautas, insisto, están entrenados para soportar esta situación. Y aquí vean ustedes en esta imagen en un experimento, en un modelo animal, en un chimpancé, cómo lo meten a una centrífuga y lo aceleran, ¿no? 2 fuerzas G, 3 fuerzas G, 4 fuerzas G, y vean cómo el mediastino se va haciendo más estrecho, precisamente porque el corazón se está colapsando, y naturalmente esto va generando un incremento en la poscarga de estas cavidades y una disminución en el gasto cardíaco. Afortunadamente esto dura poco, 8 minutos, en 8 minutos llego al espacio, entonces bueno, ya me puedo relajar, ya no hay fuerzas G, ahora es microgravedad. ¿Qué voy a experimentar ahora? Lo que existe es una redistribución de líquidos hacia la parte superior del cuerpo. Se va el líquido hacia el tronco, extremidades superiores, cuello y cabeza. Y las piernas se adelgazan por lo mismo, ¿no? Entonces la migración llega a ser hasta de 2 litros. Hay un aumento entonces de este volumen sanguíneo al tórax y disminuye en las extremidades inferiores, como ya comentaba. El volumen latido se llega a incrementar desde un 18 hasta un 41%. Y bueno, ahí vemos en el dibujo cómo se ve magnificado este proceso, pero si ustedes quieren ver una evidencia pues real, vean ustedes aquí a Chris Hadfield, un astronauta, ex astronauta canadiense, cómo está aquí previo al vuelo, y ya en órbita terrestre, pues se ve ahí con la cara rubicunda, las venas de la frente prominentes, precisamente por esta migración de líquidos, la cual se resuelve una vez que regresa a la Tierra.
¿Qué pasa con el corazón? Pues en realidad así un gran cambio, una modificación sustancial no existe, pero sí se vuelve un poquito más esférico. En este estudio que se realizó en 12 astronautas, se les hizo ecocardiograma antes, durante y después del vuelo espacial y se midió un índice ecocardiográfico que es el índice de esfericidad. Mientras más se acerque la unidad, más esférico se vuelve. Y bueno, pues previo al vuelo estaba en 2.01 y durante el vuelo 1.82. Tienen ecocardiografía ya en la Estación Espacial Internacional y cuando no van médicos, pues hay astronautas entrenados para ello. Entonces el corazón se vuelve más esférico. ¿Qué sucede con la presión arterial? Pues se encuentra dentro de valores normales, se homogeniza, como ustedes saben, en gravedad terrestre normal. La presión arterial, tanto sistólica como diastólica y media, pues es mayor en las extremidades inferiores, pero en microgravedad todo es igual. Donde mida la presión va a ser la misma. Y esto pues se debe a varios factores. Uno de ellos es la disminución de las resistencias sistémicas hasta en un 39%. La presión venosa central, ya vimos que pues durante el despegue pues se incrementa, vean ustedes aquí en milímetros de mercurio, como llega en casi 30 milímetros de mercurio, después baja un poquito, ya a los 8 minutos, ya cuando está en microgravedad, regresa a valores normales. El astronauta, el cosmonauta, el taikonauta pues tiene que mantener una buena condición porque estando en el microgravedad ya no hay estrés gravitatorio, hay desmineralización ósea, osteopenia, miopatía, atrofia muscular y también desacondicionamiento cardiovascular. Entonces, pues tiene que ejercitarse. Hay 3 tipos de aparatos ahí en la Estación Espacial Internacional, un cicloergómetro, un treadmill, una banda sin fin y también tenemos una especie de pesa, ¿no? Que es un dispositivo de ejercicio de resistencia avanzado. Entonces, debido a estas bondades, pues los astronautas pueden mantener una buena forma. Están en el espacio 3, 6 meses, ahora son misiones muy largas y luego viene la hora de regresar. Y es una situación también crítica, tienen que descender desde 400 kilómetros, lo hacen entre 2 a 4 horas. La temperatura es muy alta, ¿no? A 1500 grados. Naturalmente, pues las naves tienen un escudo térmico que permite que no haya una combustión de la nave, ¿verdad? Aunque ya existió una situación así en el 2003, el Transbordador Espacial Columbia se desintegró porque una losa térmica se desprendió durante el despegue y después al reingreso por ahí se coló el calor y pues, se desintegró, murieron todos sus tripulantes lamentablemente, pero hoy día las naves pues tienen mucha seguridad en este sentido. Los Gs pueden ser de 2, 4 y hasta 12 Gs, lo que en mecánica orbital se denomina entrada balística. La presión arterial y la frecuencia cardíaca se incrementan naturalmente, hay una descarga adrenérgica muy importante y entonces vemos cómo la presión arterial puede llegar hasta 160 milímetros de mercurio. Este es el real, rápido y furioso, no el de las películas, y lo mejor de todo o lo más valioso es que es real. Esto existe. Los que están ahí, esos personajes no son de película, son astronautas, hombres, mujeres reales. Aun cuando se entrenan, llegan en situaciones muy complejas, llegan con atrofia muscular, los tienen que ayudar y se incorporan a un programa de rehabilitación física y cardiovascular también muy bien definida por la NASA. No da tiempo de hablar de esto, pero es algo muy interesante. Hay enfermedad cardiovascular en misiones espaciales. Como les decía, los astronautas tienen un corazón muy competente, pero sí ha habido cosas que vale la pena destacar. En los resultados biomédicos del Apolo vemos cómo pues, la taquicardia sinusal es uno de los elementos más frecuentes, ¿no? Y bueno, cuando se hizo el primer alunizaje, ¿no? La frecuencia cardíaca de Neil Armstrong fue de 156 latidos por minuto, alcanzó el 86% de su frecuencia cardíaca máxima esperada. Y ustedes dirán, bueno, se puso nervioso, ¿no? Pues sí, realmente consideren quién no se va a poner nervioso cuando iba a hacer algo que jamás en la historia de la humanidad se había hecho, aterrizar en otro cuerpo planetario. Entonces, afortunadamente lo hizo porque además alunizó con mucho estrés. Donde iba a alunizar había muchas rocas. Tomó la decisión de desviarse del curso y pues para esto pues se requiere un entrenamiento muy importante. Más allá de esto, en las misiones insignia de los Estados Unidos, Géminis, Mercurio, Géminis, Apolo, Skylab y Transbordador Espacial, pues han documentado algunas cosas, aumento del
del automatismo auricular y ventricular, algunos episodios breves de bloqueo auriculoventricular, pero pues nada que ponga en riesgo la admisión ni al astronauta. Hoy día en la Estación Espacial Internacional, con las actividades extravehiculares o caminatas espaciales, se han visto un poquito más de este tipo de arritmias y se han considerado que se deben a hipocalemia, cautelar o estrés psicológico e incluso aspectos relacionados a la radiación. Solamente una vez se trajo a un astronauta, en este caso fue un cosmonauta ruso, del espacio porque hizo una taquicardia ventricular, primero no sostenida y posteriormente ya sostenida, y pues la Agencia Espacial Rusa, que es Roscosmos, no quiso arriesgarse más y lo trajo de vuelta, ¿no? Ya se le hicieron los estudios correspondientes y bueno, no pasó más nada. Una arritmia puede llevar a una situación grave, puede llevar a un paro cardíaco. Hasta ahorita no ha habido un evento de paro cardíaco en el espacio, pero pues hay que estar preparados para ello. Y en una misión del Transbordador Espacial Columbia en el año de 1991, se hizo esta misión precisamente de investigación médica, en donde se analizaron una serie de fenómenos médicos y se practicó la reanimación cardiopulmonar. Ahí ven a un astronauta dando RCP, está ella fija a la cabina, igual la víctima eventual, porque pues no puedes dar RCP así, te sales volando, ¿no? Te vas del lado diferente. Entonces ahí está dando compresiones, da ventilaciones y todo parece que está bien, pero fíjense ustedes en la profundidad de las compresiones. Son completamente inefectivas. ¿Por qué? Porque no hay peso. No hay peso, no se puede dejar caer el peso sobre la víctima y entonces no estamos dando compresiones reales. De tal manera que la mejor forma de dar compresiones en el espacio es así, de cabeza, ¿no? Una posición que se llama vertical sobre las manos, que fue probada primero en vuelos parabólicos y posteriormente ya en la Estación Espacial Internacional, y así es como eventualmente se tendrá que dar reanimación cardiopulmonar en un caso de paro cardíaco espacial. La fuerza se hace con las piernas, se apoyan las piernas sobre el techo de la cabina, techo si podemos decir techo porque en el espacio no hay arriba ni abajo, entonces se apoyan y la fuerza se hace con las extremidades inferiores. Realmente es todo un reto, ya lo practicamos alguna vez, pero sí se puede, ¿no? Enfermedad isquémica cardíaca, ¿ha habido algo así? Pues el caso quizá más connotado fue el de James Irwin, fue piloto del módulo lunar en la misión Apolo 15, la octava persona en caminar sobre la Luna, presentó automatismo ventricular durante una actividad extravehicular lunar en 1971. Entonces le indicaron que pues, se fuera al módulo lunar y ahí se desmayó, ¿no? Presentó síncope. Esto no salió a la luz pública, muchos años después fue que se comentó. No se quería ahí alarmar a nadie. Y bueno, durante la reentrada, que fueron 7 Gs, imagínense 7 Gs, pues ahí tuvo angina y disnea. Ya después estudió pues si tenía aterosclerosis, algo pasó ahí en las pruebas que se le hicieron de escrutinio previos al vuelo, y bueno, tuvo infarto en 3 ocasiones hasta que finalmente pues falleció, y falleció muy joven. De los astronautas que caminaron sobre la Luna fue el primero y el más joven en fallecer. Esto llevó a que se hicieran algunos estudios de que pues esto junto con otras situaciones que pasaron con otros astronautas que fueron a la Luna, se consideró que había enfermedad cardiovascular en ellos y que la radiación podía ser la principalmente implicada, pero después ya se hicieron estudios en forma, porque esto era pues así como muy elucubrar, y se vio que no, que realmente no había un riesgo cardiovascular incrementado en los astronautas del Apolo. ¿Qué otras situaciones hemos visto? Ya me estoy apuntando. ¿Qué otras situaciones han visto? Pues que pues hay trombos, ¿no? Se ha generado trombosis venosa. En este estudio, donde se evaluaron 11 astronautas en la Estación Espacial Internacional en un vuelo de larga duración, 6 meses, de evaluación ultrasonográfica de la vena yugular, se encontró que había trombo en un astronauta, ¿no? La presencia de un trombo. ¿Qué se hizo? Pues bueno, pues ahí en la Estación Espacial tienen enoxaparina, se dio enoxaparina, 1.5 miligramos kilo, y estuvo así varios días el astronauta. Después se mandó una misión de reabastecimiento y ahí se mandó apixaban. No tengo conflicto de intereses, quiero comentarles. Y bueno, se le empezó a dar un anticoagulante oral directo durante varios días y bueno, se suspendió antes del aterrizaje, 4 días antes, porque no puede aterrizar así, ¿no? Con anticoagulado. El aterrizaje es un choque de trenes, entonces pues no querían que sangrara y afortunadamente esto se resolvió. Pero vean ustedes la importancia de evaluar esto, porque si se pretenden hacer misiones más allá de espacio profundo, Luna, Marte, pues bueno, tenemos que estar preparados para ello. ¿Qué es otra situación que se alcanza a ver o que se observa
y que está relacionada con el corazón, el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, que es un conjunto de alteraciones neurooftálmicas derivadas de la exposición prolongada a la microgravedad durante una misión espacial. Y esto tiene su base sobre lo que ya comentábamos hace un momento, y que es precisamente la migración de fluidos hacia la parte superior del cuerpo. Cuando hay esta situación de migración de fluidos, pues el líquido se tiende a acumular naturalmente en el segmento superior del cuerpo y va a generar presión sobre ciertas estructuras, y de estas estructuras destaca el cerebro, el encéfalo, ¿no? Y estructuras adyacentes. El cráneo no se puede distender como podría ser el abdomen, y entonces esa presión se transmite hacia el encéfalo y a toda esta región que está en vecindad con él. Y la traducción pues es que hay una compresión del globo ocular, se aplana la parte posterior del globo ocular, hay una distensión del nervio óptico y esto genera un edema de disco óptico y también un edema de la capa coroides. Esto clínicamente se va a traducir en alteraciones visuales. Va a haber una alteración hipermétrope, va a haber problemas para que el astronauta pueda ver objetos cercanos y también se pueden ver ahí algunas manchas algodonosas. Entonces, como ven, este es un problema serio que ha generado una profunda investigación por parte de las diferentes agencias espaciales, NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, canadiense, y pues ahora se tienen muchos estudios. Nosotros propusimos un estudio que ahorita vamos a comentar. Entonces, los órganos involucrados, ojo, cerebro y sistema cardiovascular. ¿Tiene México un lugar en la exploración espacial? ¿Esto es ciencia ficción? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, principalmente porque nos tiene que llevar al desarrollo. Ya tenemos una agencia espacial mexicana desde 2011 que ha promovido muchas iniciativas, y aquí está el doctor Raúl Carrillo Esper para justamente dar fe y testimonio de esto. Tenemos gente muy inteligente en ingeniería, en sistemas, en propulsión, en matemáticas, en física. Tenemos una historia satelital, la verdad, muy interesante. En 1985 se colocaron 2 satélites desde el compartimiento de carga del transbordador espacial norteamericano, todo un logro para un país tercermundista. Vean ustedes, incluso ahí tenemos el escudo nacional en una misión espacial. En esa misma misión fue un mexicano y fueron 5 experimentos a bordo. Es una cosa fantástica. Después perdimos un poquito el paso, pero siguieron lanzándose satélites como el Solidaridad y recientemente un CubeSat, un satélite chiquito en forma de cubo que se llama AztecSat. Hay proyectos mexicanos para ir a la Luna y no es ciencia ficción, es real. Se llama Proyecto Colmena. Se pretende que se lleve el próximo año una serie de rovers sobre la superficie lunar. Ya se van a enterar. Y tendremos muchos avances en este sentido. Y nuestros orgullos mexicanos, Rodolfo Nerivela, José Hernández, México-americano, y recientemente Katia Chazarreta, primera mujer mexicana en el espacio. Entonces, parece que sí. ¿Tiene la medicina mexicana un lugar en la exploración espacial? Porque esto es de ingeniería. Esa pregunta la va a responder el doctor Raúl Carrillo, esperen un momento más. ¿Tiene la cardiología mexicana un lugar en la exploración espacial? Pues sí. Y en ese sentido quiero destacar la labor del doctor el doctor Ramiro Iglesias Leal, quien fue un destacado médico y cardiólogo mexicano. Fue subdirector de nuestro hospital de cardiología en los años 80 y él fue también médico aeroespacial. Fue invitado a la misión del Apolo 8, la primera misión interplanetaria, la primera vez que se salía una cápsula de la órbita terrestre, y desde allá se mandó un electrocardiograma, el electrocardiograma del astronauta Bill Anders, y le pidieron a él que lo interpretara. No había alteraciones, no había ningún problema, pero fue el primer médico que interpretó un electrocardiograma desde órbita lunar a 384,000 kilómetros de distancia. Esa es realmente telemedicina. En 1987, un hombre adelantado a su tiempo hizo el primer simposio internacional de cardiología aeroespacial. Invitó a los primeros cardiólogos que fueron al espacio, el ruso Oleg Gatkov y el norteamericano Andrew Gaffney. Entonces, cosas muy interesantes. Publicó diversos manuscritos y este es un libro que a mí me encanta, precioso, Cardiología Aeroespacial. Muy inspirador, muy bien desarrollado, muy científico y pues bueno, único en su tipo. Dictó muchas conferencias y bueno, pues fue maestro de muchos de nosotros, nos guió para seguir por este camino. Hay un libro de medicina espacial que el doctor Raúl Carrillo Esper fue el culpable de esto, primer libro de cardiología
pernicina espacial en México y en Latinoamérica, en donde se toman y se tocan temas de cardiología. Por mi parte, pues hemos hecho algunas cosas interesantes. El doctor Raúl Carrillo Esper pues me comentó que si se podía hacer un taller de reanimación cardiopulmonar en ámbito aeroespacial, y pues lo hicimos en la UNAM. Adaptamos ahí los simuladores para que los alumnos pudieran practicar un poco esto y cómo se lleva a cabo en la Estación Espacial Internacional, si realmente logramos una RCP de alta calidad, y sí lo logramos. Y también en lo particular he hecho algunos vínculos con médicos aeroespaciales en algunos congresos norteamericanos. Aquí estoy con el doctor William Carpenter, no es el médico que hizo la clasificación de disfunción valvular mitral, no, él fue el médico de Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, los astronautas del Apolo 11, fue el que estuvo vigilándolos antes, durante y después de la misión. Y pues él está muy interesado en participar con nosotros en los diferentes proyectos. Nos llamó la atención que en el síndrome neuroocular asociado al vuelo espacial, de repente, pues las evaluaciones cardiovasculares no eran tan profundas, entonces, pues se nos ocurrió que se hiciera una evaluación hemodinámica a través de ecocardiografía transtorácica y que se hiciera la correlación con el síndrome neuroocular. Lo presentamos en el primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales en 2020 y después lo presentamos a la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana lo mandó a la NASA. Está en evaluación, no sabemos el resultado, pero más allá de esto, de que lo acepten o no, quiero comentarles que es el primer estudio, me atrevería a decir, pues, de la cardiología nacional que está siendo evaluado por la NASA. Siempre le pegamos a la Sociedad Europea de Cardiología, a la American Heart Association. Bueno, tengamos la NASA en nuestra lista. Y bueno, viene en las misiones Artemisa, el regreso a la Luna, y México no se va a quedar mirando, ahora va a participar. Proyecto Colmena es uno de los primeros y, por qué no decirlo, la medicina aeroespacial, la cardiología aeroespacial, pues tendrá un lugar para así colaborar en la exploración humana en el espacio. Les agradezco su atención. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Galvano Ceguera y al doctor Marco Antonio Robles Rangel por la invitación y a todos ustedes por estar en este simposio, y aunque no era de cardiología como en un evento científico cardiológico, sí tiene mucho que ver con la cardiología. Y les voy a contar ahora lo que ha hecho México en relación a medicina espacial. Ya Marco les dio una introducción de lo que está haciendo en la Agencia Espacial Mexicana, y aquí debo reconocer ante sus pares al doctor Robles Rangel por su gran entusiasmo y todo lo que ha hecho por la medicina espacial y la cardiología espacial. Un área en nuestro país poco estudiada, poco evaluada, poco difundida, pero bueno, gracias doctor Galvano Ceguera por este espacio para difundir lo que estamos haciendo en México. Y bien se dijo, no es ciencia ficción. Ahí me tocó vivir como niño la llegada del hombre a la luna, y a partir de ahí quise ser astronauta. Y yo creo algunas o algunos de los que están aquí algún día pensaron ser astronautas, lo cual no es nada sencillo, ¿eh? Niveles de doctorado, postdoctorado, más una excelente condición física. Entonces, bueno, entonces no me hice astronauta y me hice médico. Y de ahí mi interés por todo lo del espacio y la medicina espacial. Pero todo tiene un inicio. ¿El verde? Esto. Todo tiene un inicio. ¿Y cuál fue el inicio de esto? Se adelanta. Todo tiene un inicio. Siempre el hombre quiso volar y llegar al cielo. Y al espacio, ¿por qué no? Y bueno, todos ustedes conocen lo que está aquí, ¿no? Dédalo e Ícaro. Ícaro, hijo de Dédalo, porque su papá Dédalo le dijo, mira, vamos a hacer unas alas de cera y vamos a llegar al cielo. Y le dijo, no vueles tan cerca del sol, pero ni tan lejos de él. Y bueno, Dédalo no le hizo caso, voló muy cerca del sol, se derritieron las alas y cayó, muriendo. Eso es mitología, pero uno de los primeros vuelos en globos aerostáticos en este afán de llegar al cielo fue el de los hermanos Montgolfier ahí en Francia con su globo aerostático.
un globo calentado por fuego, por unos leños hirviendo o en ignición con carbón, y bueno, el aire caliente hizo que volaran e hizo esta demostración ante el rey de Francia. Y bueno, fue uno de los primeros vuelos. En México, ¿cuándo fue el primer vuelo aerostático? Fue en 1842 por un personaje de nombre Benito León Acosta, que hizo un globo muy parecido al que ven ustedes ahí, y bueno, voló de la Presa de la Hoya y en Guanajuato a Río Verde, San Luis Potosí. Es uno de los primeros vuelos en América Latina. Y posteriormente, todos ustedes conocen al personaje que ven ahí de bombín, en esa canastilla de su globo, que fue Joaquín de Cantoya y Rico. Él también hizo muchos vuelos aerostáticos allá a principios del siglo pasado. Por eso, una de las anécdotas, está dando Porfirio Díaz un discurso, lo dejaron solo por ir a ver volar el globo del señor Cantoya. Y es cuando Porfirio Díaz dijo, México es un país globero. Entonces eso quedó ahí en la anécdota de la historia nacional. Pero bueno, ya los aviones, todos ustedes conocen el primer vuelo ya en un avión diseñado por el ser humano, que fue el 17 de diciembre de 1903 por los hermanos Wright. 12 segundos, 37 metros que voló, un aparato de 274 kilogramos y voló aproximadamente a una altura de 1 metro, 1,20 centímetros. Pero eso fue parteaguas, eso fue en 1903. Y vean ustedes, 123 años después, estos son los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Vean cómo en un lapso de tiempo extremadamente corto, la ciencia y la tecnología dio este brinco. Y posteriormente, dentro de esta evolución científica y tecnológica, tenemos lo que ya les comentó Marco, que es la Estación Espacial Internacional. Pero algo que nos llama a algunos mucho la atención que nos dedicamos a esto, es que ya perdimos el asombro. O sea, ahorita está esta estación, una de las grandes maravillas científicas y tecnológicas del ser humano, volando a 400 kilómetros por arriba de la superficie terrestre, y ya no nos impresionamos de nada, o sea, pues está bien y ya. Pero bueno, esto es uno de los grandes avances en la ciencia y la tecnología. Pero en la materia aeroespacial, ¿cómo empezó esto? Con este personaje que ven aquí, un médico alemán, un médico nazi, Humberto Strunhold. Humberto Strunhold fue el que diseñó todos los procesos en los cuales puso a seres humanos en condiciones extremas, frío, calor, presiones intensas, encierros, ayunos prolongados. Claro, lo hizo en judíos, era un médico nazi genocida. Y vean, en la parte central de la lámina están viendo cómo él diseñó las puertas que ahora usan los aviones y las naves espaciales. Fue una persona genial, pero nazi. Pasan los años y bueno, Humberto Strunhold diseñó el concepto de medicina espacial en un evento en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, unos pocos meses antes, que se hizo en Estados Unidos. Entonces ahí dice, bueno, se acuña este término de medicina espacial como el área de la medicina encargada de estudiar y poner en condiciones a seres humanos para que puedan hacer viajes espaciales. Entonces él lo acuñó en ese evento en Estados Unidos. Otro de los grandes terminó trabajando en la NASA. Cuando perdieron los nazis la guerra, los americanos se llevaron a los que creyeron las mentes más brillantes, no los mataron ni los enjuiciaron en Nuremberg. Y Humberto Strunhold fue el director del programa de medicina espacial durante mucho tiempo. Y el maestro Ramiro Iglesias fue alumno directo de Humberto Strunhold. Y por eso estudió allá el maestro medicina aeroespacial. Y el otro encargado de desarrollar todo para llegar al espacio fue el personaje que está aquí, Wernher von Braun. Wernher von Braun también fue un físico e ingeniero nazi. Y él fue el que diseñó los cohetes B-2, con los cuales Alemania bombardeaba a Inglaterra, Londres específicamente. Entonces ven ahí ustedes a von Braun, es el personaje que tiene el brazo enyesado con escayola, un poco antes de que se rindieran los nazis. Aquí ya lo habían atrapado los americanos, como pueden ver ahí están los americanos, pero bueno, también lo rescató la NASA. Y vean paradójicamente, de estar echándole bombas a los mismos americanos, a los ingleses, a los aliados, luego pues fuera uña y carne, o sea, muy amigo del presidente Eisenhower, ahí lo ven con el presidente Eisenhower, y también del presidente Kennedy. Pero este personaje, muy listo, fue el que diseñó todo el programa para hacer los cohetes que pudieran vencer la gravedad terrestre. O sea, el diseño primigenio
y lo que se sigue usando de base lo diseñó este ingeniero y físico alemán, Bernard von Braun. Aquí lo ven en su oficina de la NASA, unos pocos meses antes de morir. Él murió también relativamente joven. Ahí lo ven con los propulsores del proyecto Saturno. Y bueno, ahí ven el desarrollo de todo lo que hizo en Estados Unidos. Y pueden ver en esta lámina cómo desarrolló los diferentes cohetes Saturno de los diferentes naves del proyecto Apolo. Y ahí pueden ver el Apolo 11, que es el que llegó a la Luna y pudieron descender los astronautas, y el Apolo 8, que es donde llegó el primer electrocardiograma del espacio, aquí para el doctor Ramiro Iglesias. Bueno, el espacio, le comentaba al doctor Galvano Ceguera, no es como en la película de las guerras de las galaxias, es un ambiente extremadamente inhóspito, por muchas razones, pero especialmente por la radiación. La radiación espacial, una vez que nosotros rebasamos los anillos de Van Allen, que están como a cerca de 20,000 kilómetros de la Tierra, posterior a eso se pierde. Y toda la radiación solar y espacial, sobre todo el espacial, que son protones, pegan directamente al ser humano. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros, o sea, todavía la protege el anillo de Van Allen, la magnetosfera. Pero cuando se haga la misión a la Luna con Artemisa, o posteriormente el proyecto a Marte, Artemisa es fundamental para el proyecto a Marte. Imagínense la cantidad de radiación que van a estar tolerando los astronautas. Y actualmente no se ha desarrollado una coraza o algún elemento que pueda impedir que la radiación solar y sobre todo el espacial penetre al habitáculo de la nave. Pero bueno, no es el motivo el día de hoy hablar de radiación espacial ni solar. ¿Qué hemos hecho en México? Bueno, la Agencia Espacial se fundó, ahorita les voy a pasar brevemente la historia hace algunos años, y de hace 8 años para acá se inició el proyecto de medicina espacial. Esto lo inició el doctor Enrique Ruelas Barajas cuando él era presidente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, platicando con él, bueno, salió el hacer este proyecto en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana ya fundada. Entonces, la medicina espacial, como ven en la lámina, tiene 2 objetivos en relación a lo que hacemos en México. Uno, impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y también impulsar el desarrollo de lo ya muy especializado en medicina espacial. Marco, pues ya es protagonista de esto con el proyecto que mandó a la NASA y otros más, porque hay chicos jóvenes que están trabajando en diferentes áreas de ingeniería, astrofísica, astrobiología, encaminados a medicina espacial. Y también para el vuelo Artemisa ya se está, México va a llevar 1 kilo. De todo el proyecto, 1 kilo va a ser lo que va a ser México. Y bueno, llevar 1 kilo a la Luna cuesta millones de dólares, no es tan barato. Bueno, la medicina espacial no nada más sirve para el desarrollo de llevar astronautas. Les digo, ninguno de nosotros vamos a ser astronautas. Los que van a llegar a la Luna van a ser más o menos 6, ¿no? Y luego a Marte unos 4 o 5, o sea, muy poquitos, pero el desarrollo de la medicina espacial, como pueden ver en la lámina, impacta mucho de lo que hacemos y tenemos aquí en la Tierra. Algo muy sencillo, el velcro, lo que usamos todos los días en muchas áreas de nuestra vida cotidiana, viene precisamente de desarrollo de medicina espacial, cuando tenían que desarrollar los ingenieros un pegamento fuerte que no se desprendiera, no pesado y fácil de usar para las primeras misiones espaciales. Y así el listado de esto es grande. Los biosensores. Muchos de sus pacientes ya tienen el biosensor de glucosa, ¿no? Que están viendo ahí en su celular cómo va la glucosa. Bueno, todos los biosensores fueron desarrollados en proyectos de medicina espacial. Los astronautas de la Estación Espacial tienen biosensores que les detectan actualmente 20 diferentes variables metabólicas, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácido úrico, etc. Bueno, la Agencia Espacial Mexicana ya tiene 13 años de trabajo continuo. ¿Cuándo se inició? En 1990, cuando se hizo la primera propuesta de crear una agencia. En los años 90 quedó ahí estancada la propuesta en las cámaras de diputados y senadores, y para el año 2005-2006, el presidente Zedillo, junto con otros más, ¿no? Ingenieros y demás gente interesada en el espacio, retomaron la idea, se turnan las cámaras, participan en foros de consulta abierta a diferentes 60 instituciones, y el 13 de julio de 2010, para no hacerles el cuento largo, se promulga la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación. El primer director de la agencia fue el doctor Mendieta, con el que tanto Marco y yo trabajamos estrechamente en los primeros inicios de
de la Medicina Espacial Mexicana, y actualmente el director de la Agencia Espacial es el doctor Landeros. Ambos dos no son doctores en medicina, son doctores en ingeniería. Y en estos años en los que hemos trabajado, hemos hecho una gran cantidad de redes de colaboración y cooperación. Empezó con un proyecto primigenio pequeño y actualmente tenemos una gran cantidad de enlaces con universidades, con institutos de investigación y tecnológicos mexicanos, así también como en el extranjero. Hemos hecho una gran cantidad de convenios de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, estas redes han favorecido que podamos proyectar lo que estamos haciendo en México en relación al espacio y a medicina espacial, entre otras cosas. Entonces, las redes han funcionado muy bien. Y aquí en la lámina ven algunas de las redes que tenemos. Es muy importante, también estamos en las redes de SEDENA, SEMARO, entonces, en todos los elementos que dan protección al país, y de las internacionales tenemos ya convenios y mucho trabajo en conjunto con la NASA, la ESA, Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusa, y otras más, ¿no? Entonces, en esto hemos crecido también de manera muy importante. Y bueno, estos logros los hemos aterrizado aquí en nuestro país. Hemos entrenado una buena cantidad de chicos. En los años de la pandemia bajó mucho el apoyo porque los recursos no fueron tantos y no podían viajar tantos, pero bueno, hemos hecho intercambio académico, intercambio de ciencia, de investigación, y también durante un tiempo tuvimos fondos CONACYT y bueno, como saben ustedes, vino la pandemia y estos fondos CONACYT bajaron, pero bueno, se están retomando. Y también nos dimos a la tarea de hacer foros de medicina espacial, que les llamamos nosotros foro hacia nuevos horizontes de la medicina, y así le llamamos porque es un nuevo horizonte de la medicina, sobre todo aquí en nuestro país, y también nos encargamos de hacer diferentes congresos de medicina espacial, en los que Marco ha estado prácticamente en todos. El primero lo hicimos en el 2015, en la pandemia los hicimos también, pero fueron virtuales, y ahorita estamos retomando ya volverlo a hacer presencial o de manera híbrida. Entonces, estos son los congresos de medicina espacial que hemos organizado. Y es importante comentarles, en el primer evento de Congreso de Medicina Espacial, lo hicimos en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y ahí le brindamos un homenaje al maestro Ramiro Iglesias, gran cardiólogo y experto en medicina aeroespacial a nivel global. También nos dimos a la tarea de hacer, ya les comentó Marco, el primer libro de medicina espacial de América Latina, también con los chicos de la ENEO, muy entusiastas, hicimos el primer libro de enfermería espacial, sobre todo por los vuelos turísticos tripulados que no llevan médico, pero llevan enfermeras, enfermeros capacitados para atender los principales problemas en un ambiente microgravitatorio. Uno de ellos, las microlitiasis a nivel renoureteral. De eso les hablaremos otro día. Y bueno, también estamos trabajando en proyectos de geomedicina, sobre todo para el seguimiento satelital de cambio climático, enfermedades, plagas y otras cosas más. Y hace 3 años inició este proyecto del desarrollo de centros regionales de desarrollo espacial. Uno está en Zacatecas, que ya está inaugurado, y otro está en el Estado de México, que ya también está inaugurado, y tiene como objetivo fomentar la investigación en materia de espacio y también de medicina espacial. Aquí están algunos de los eventos, como les comentaba, en todos estuvo hasta antes de fallecer el maestro Ramiro Iglesias, siempre muy entusiasta, y han venido astronautas, hemos traído trajes espaciales, hemos hecho divulgación científica. Bueno, esto va creciendo poco a poco. Y dentro de los programas también de medicina espacial, estamos colaborando y estamos también dentro de este proyecto de la exploración de Marte, sobre todo en el aspecto de astrobiología. Se está estudiando también el hundimiento de la Ciudad de México. Estos pueden decir, bueno, ¿y la salud qué tiene que ver? Porque si se hunde más se va a inundar y van a venir muchas enfermedades. Pero también estamos, como pueden ver en la lámina, viendo como un proyecto de seguridad nacional con SEDENA y SEMAR, pues estos aspectos de desarrollo agropecuario. Eso es otro problema serio que impacta en la salud humana. Y bueno, el cambio climático se sigue a través del espacio. Esto lo estamos trabajando mucho en la Agencia Espacial y en la Academia Nacional de Medicina. Para este año, para septiembre, por si están interesados, luego se les pasa la información. Estamos desarrollando y organizando un evento muy grande en la Academia Nacional de Medicina con la Agencia Espacial Mexicana relacionado al cambio climático. Esto es algo que hicimos también hace poco en este evento. Y bueno, ya prácticamente para terminar, ¿cómo se está comunicando ahora la gente de la Estación Espacial Internacional con sus doctores?
El maestro Ramiro Iglesias recibió un electrocardiograma a 380,000 kilómetros de distancia en una máquina, pero ahora es la holoportación. Esto sí es como en la Guerra de las Galaxias, ¿se acuerdan que aparece? Bueno, pues esto ya es una realidad, no es ciencia ficción, y los médicos y el grupo médico que está al pendiente de los astronautas, pues bueno, está en contacto directo con ellos, en este modelo de holoportación, una forma, pues ya no tan nueva, ¿no? Pero ya es una realidad de la medicina. Esto acá se acaba de hacer, la reforma constitucional en materia de medicina espacial. Aquí se le dio más énfasis y apoyo, en materia espacial, pero se le dio más apoyo a la medicina espacial para tener más recursos para poder hacer investigación. Y los chicos jóvenes, aquí es un evento que se hizo en conjunto con la ONU y la NASA y la Agencia Espacial del seguimiento satelital de inundaciones. Entonces, bueno, sigue trabajando activamente. Y ya para terminar, ya les comentó Marco, un homenaje aquí ante ustedes para el maestro Ramiro Iglesias. Tuvimos la oportunidad, tanto Marco y un servidor, de tratarlo. Nos infundió mucho ánimo, muchas enseñanzas, nunca se daba por vencido. A pesar de que ya estaba muy enfermo, extremadamente enfermo, nunca nos dejó solos, siempre iba. Ya sus últimas charlas que daba las tenía que dar sentado, ya no podía estar de pie, pero bueno, hasta su último día estuvo lúcido y al pendiente con todos nosotros. Así que un homenaje al maestro. Él fue cardiólogo, ya les dijo Marco. Él nació en Santa Rosalía, Tamaulipas, de un origen, de una cuna muy pobre, pero llegó a altos niveles, recibió el primer astronauta, aquí ya les comentaba, el primer electro de un astronauta. Aquí pueden ver al astronauta en su nave, y la misión Apolo 8 tuvo como objetivo darle 1 o 2 vueltas a la Luna y regresar. O sea, fue la primera nave que llegó a la Luna. Eso sea tripulado, eso fue muy, muy importante. Otro de sus libros, además de cardiología espacial, La ruta hacia el hombre cósmico, o sea, cómo vamos a cambiar una vez que el ser humano esté en el espacio. Esto es el libro de medicina espacial, lo pueden bajar gratuitamente de internet, nomás le ponen así Medicina Espacial Raúl Carrillo. Este es un trabajo que se hizo con la Academia de Medicina y con ACID, no tiene costo y lo pueden bajar gratuitamente. Y bueno, agradecer, doctor Álvaro Ceguera, por la oportunidad, agradecerles a todos su tiempo y bueno, cuidar el planeta, porque como dijo Carl Sagan, no hay más donde ir. Lo más que podemos llegar es a la Luna, y si bien nos va a Marte y un grupo pequeñitito, más allá no hay donde ir. O sea, el espacio es impresionante, es inhóspito, pero cuidemos la Tierra. Pues muchísimas gracias y que sigan disfrutando del evento. Pues yo creo que todos nos quedamos con nuestros dos ponentes. Muchas felicidades, Marco. Yo, te aseguro que yo me quedé impresionado, que te conozco de años. Lo tenías muy bien guardado. Doctor, de veras un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar. Yo creo que tenemos 5 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, doctor Adolfo Chávez, por favor. Súper interesante, gracias por la plática. Desde que lo conozco, creo en medicina interna, un poco mi doctor de ACS. La verdad es que aprendí mucho de ti, ¿no? La verdad es que es más amistad lo que siento y aprecio, respeto. Quisiera preguntar algo que me vino a la cabeza. ¿Por qué no utilizar un dispositivo Lucas para compresiones torácicas? Digo, me extraña la necesidad de impulsarte con las piernas. Marco, ahí hay un micrófono ahí. Sí, Adolfo, bueno, muchas gracias por tu comentario. Igualmente, pues sabes que tenemos una amistad. Y bueno, esto que comentas es muy interesante porque efectivamente sí, un dispositivo neumático, mecánico, ya ayudaría enormemente, ¿verdad? Mientras yo me pongo de cabeza y ubico a la víctima, porque además hay que fijarla, no se puede quedar ahí flotando. Hay técnicas de RCP donde ahí se colapsa la víctima y queda flotando, y entonces va el astronauta que lo va a atender y hace unas maniobras como la maniobra de Heimlich modificada o una que se llama de Ebers-Rossmann, pero bueno. Y sí, en los 90s en vuelo parabólico sí se probó con dispositivos mecánicos. De hecho, el Lucas viene de ahí, viene de esta situación de la industria espacial.
de tal manera que sí está dentro de los protocolos. Sin embargo, bueno, sabemos en tierra que la RCP con un dispositivo mecánico versus la RCP con compresión con las manos, no hay diferencia. Pero valdría la pena hacer una comparación, ¿no? en órbita terrestre para definir esto como tal. Sí se han probado dispositivos mecánicos, Lucas, te digo, salió de ahí, pero quizá valdría la pena hacer esta comparación y entiendo la situación porque efectivamente viene siendo como más práctico y más funcional. Pero bueno, sí está ahí y el Lucas tiene su origen en las investigaciones espaciales. Muy bien. Yo también, no sé quién otra pregunta, pero yo quiero preguntar al doctor Carrillo Esper. Lo comentaba hace rato, la evolución de la tecnología, ahorita con todo lo que viene inteligencia artificial, nos va a cambiar a todos la vida. Parece ciencia ficción, me imagino los primeros que empezaron a volar. Ya hay proyectos para ir al espacio. ¿Cómo nos debemos de preparar en esta época, doctor? México en especial, que le es complejo integrar ese tipo de programas. Muchos no conocíamos esto. ¿En qué podemos apoyar nosotros para su agencia, para donde usted pertenece? Díganos, por favor, doctor. Una pregunta interesante, contestaré puntualmente. La agencia está abierta a todos los proyectos de ciencia y tecnología relacionados, uno a materia espacial, pero también a medicina espacial. El ejemplo pues ya se los dio Marco. La agencia está enfocada en la mayoría de su financiamiento para el desarrollo de satélites, telecomunicaciones, porque depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces hay una buena cantidad de proyectos, sobre todo de chicos de ingeniería y de física, que desarrollan desde un CubeSat, que es un satélite pequeñito, o CanSat, que es del tamaño de una lata de refrescos, como el agua mineral que está ahí, y hacen un satélite pequeño que tiene una función muy determinada, ¿no? Mandar cierta señal o cierta comunicación. Y de ahí para arriba. Se están haciendo satélites más complejos, claro, en colaboración con la NASA, con la ESA, porque México todavía no tiene toda la infraestructura para hacer ese tipo de desarrollo tecnológico, pero ya se está haciendo. Pero en relación a medicina espacial, les digo, el presupuesto todavía es mucho más limitado. Entonces, lo que estamos desarrollando es eso, ¿no? La apertura a gente joven, se detecta el talento, así es el término técnico, y una vez que se detecta el talento, se envía a la NASA fundamentalmente para que ahí siga su proyecto de investigación y tenga el financiamiento necesario. Entonces, estamos desgraciadamente en esa época, y estamos en una época difícil, pospandemia, en la cual los recursos que destina el gobierno federal a este tipo de investigaciones los ha bajado radicalmente. Pero seguimos trabajando, ¿eh? O sea, poquito, pero se sigue trabajando. Pues muchas gracias. Entonces me quedo con esta invitación. Yo creo que aquí hay varios médicos jóvenes y no tan jóvenes que ya me los imagino haciendo un cateterismo flotando. Seguro lo podrían hacer, ¿no? Aquí hay varios. Pero muchas gracias. Es una invitación a los jóvenes. Yo conozco a Marco y al doctor. Acérquense. Yo creo que si a alguien le interesa, en verdad, como decía, quisieron ser astronautas muchos de nosotros. Es una realidad, están las puertas abiertas. Y muchas gracias y un aplauso fuerte para nuestros invitados. Voy a dejar al doctor Eduardo Almeida, quien vamos a cerrar este día de actividades. Eduardo, por favor.